tus resultados. Inge, no me llamó lista. Acabas de entrar, ¿no, Wendy? Entonces yo ya he llamado lista. Ya te estoy colocando. Sí, que me había conectado al otro link, pero me olvidé que es del grupo 2. Ya estás anotado. Gracias. De nada. Bien, entonces, ¿no hay voluntarios? ¿Quieren mostrar sus resultados? ¿Puedo yo, Inge, empezar? Sí, está bien. ¿Hay que dar los objetivos o qué Los tenemos que...? resultados, es decir, la tablita de los 9 tubos. Te voy a decir Ya, qué tubos vas a explicar, ¿ya? ya. Después, El líquido pollo sí es cierto. Sí, dice. ya. Bien, después, Rieni, ¿nos puedes prestar tus resultados? ¿Los tienes hechos, Rieni? Sí, Lisa. Ya. Tienes para compartir, bueno, lo tienes listo y una vez que termine Wendy, tú lo vas a compartir, ¿ya? Ya, está bien. Después, vamos a ver. Después, Lía. Jenny, vayan alistando, ¿no? Para compartir. Milady, ¿tienes tus documentos? O dígame de las que he llamado, ¿quién no tiene? Erika y Mayra. Van a presentar todos, ¿ya? Bien, Wendy, empiezas por favor compartiendo. Inge, ¿se ve? Sí, los tubos que vas a explicar son el 7, el 8 y 9. Ya. En el tubo 7 tenemos 3 ml de agua con una cucharada de azúcar y media cucharada de levadura. Y esto se coloca a baño María de hielo. El resultado es, hay presencia de la formación de CO2 por el azúcar y el agua y la levadura. O sea, sí hay una reacción catalítica. En el tubo 8, lo mismo, 3 ml de agua, una cucharada de levadura, perdón, de azúcar y media de levadura. Esto ya es a temperatura de 30 grados centígrados. También hay una presencia de formación de CO2 por el azúcar y el agua de la levadura. Y en el 9 es 3 ml de agua, pero es agua hervida. Igual una cucharada de azúcar y media de levadura. En esta sí se produce su acción catalítica a pesar de la temperatura que no sea adecuada, pero al final mueren los nutrientes y disminuye la presencia de la acción catalítica. Bien. A ver, en el caso del... Vamos a ver el resto y de ahí lo vamos a ir... Importante en cuanto a lo que colocan, a los resultados que van colocando, al análisis de resultados. No es solamente un resultado de si hay o no hay, ¿no? Si bien están expresando como resultado que hay presencia, se tiene que explicar claramente por qué, ¿no? La temperatura es adecuada, hay presencia de nutrientes, por lo tanto, las enzimas van a producir su actividad enzimática con total normalidad, por decirles, ¿no? En el caso, vamos a ver primero, a ver qué dice Rieni. Rieni, nos muestras, nos compartes tus resultados, por favor. En el caso de esta evaluación, les recuerdo que es sobre 25 puntos, ¿ya? Según lo que ustedes van exponiendo, entonces ya van teniendo su nota. ¿Se puede compartir, Jenny? Inge dijo Jenny o Rieni. Rieni.
Lizan, ¿se ve? No, no se ve todavía. Dice, yo puedo. Sí, a ver, mientras va solucionando Rieni, Lía, ¿ya? Y después tú nuevamente. A ver, Lía, si puedes compartir. Ya, muy bien. Lía, los tubos 5, 7 y 8. No se te escucha, Lía. Ahora dice, Sí, ahora sí. en el tubo número 5 me dijiste, ¿no dice? Sí, 5, 7 y 8. Ya. En el tubo número 5 es de 13 ml agua, pero no tiene azúcar y levadura media cucharada. Y eso quiere decir que no tiene actividad enzimática porque está en menor temperatura. ¿Y el otro qué número me dijo? 7 y 8. Ya. En el número 7 tiene 13 ml y tiene una cucharada de azúcar y media cucharada de levadura y también no tiene actividad enzimática porque está en menor temperatura. Y el 8 sí tiene una actividad enzimática porque tiene una temperatura óptima de 30 grados. Ya, a ver, ahí lo dejas un ratito, por favor, tu cuadro, no lo vas a quitar. Bueno, en este caso hay dos diferentes resultados que se ha presentado hasta el momento. En el caso de Wendy, en el tubo número 7, efectivamente dice que no tiene actividad enzimática porque tiene un menor de temperatura, ¿no? Y en el caso del 8 también nos dice que no tiene. Bueno, en el caso de, perdón, en el caso de Wendy, los dos dice que sí tiene y en este caso que no tiene en el tubo número 7. A ver, se tiene que considerar en este caso los nutrientes, ¿no? Que hemos dicho es esenciales, el agua y el azúcar para que se produzcan nutrientes esenciales. Pero también hemos en este caso marcado la temperatura. Hemos visto que la temperatura tiene que tener una temperatura óptima, obviamente, para poder dar lugar a su actividad catalítica. 30 grados va a ser esa temperatura óptima. Menos de esa temperatura o más de esa temperatura puede generar cambios en la actividad catalítica, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que está faltando en los resultados que me han mostrado hasta el momento? Si bien colocan, no tiene actividad enzimática porque tiene menor temperatura. Pero ¿qué tiene que ver la temperatura? Se tiene que explicar. Porque la temperatura es menor y no es la óptima. Por lo tanto, a pesar de tener los nutrientes, que son, ¿no?, en este caso el agua y el azúcar, no va a generar la actividad catalítica de la forma normal, ¿no? Podría ser. Tenemos que tratar de
de asociar todo lo que, los resultados, mejor dicho, los datos que tenemos para generar ese análisis. Es decir, en tu caso, Lía, solamente te has basado en la temperatura. No has nombrado para nada los nutrientes. ¿No es cierto? En el caso del tubo número 5 que te decía, has dicho tiene agua, o mejor dicho, tiene agua y tiene levadura. Y no tiene azúcar. ¿Y qué ha generado eso? ¿Qué pasa con el hecho que no tiene azúcar? Que no puede tener una actividad catalítica. ¿Por qué? Porque el azúcar es lo que produce el dióxido de carbono. ¿Ya? Es una sustancia esencial. Dime. ¿Sí? Es una sustancia, un nutriente esencial para que pueda generarse la actividad catalítica. Y eso tendrías que haber colocado, ¿no, Lía? O sea, sabes, pero no lo has colocado. Es importante que en su informe esté todo esto porque si bien tienen esta evaluación, ¿no? Esto para que lo tomen en cuenta más adelante, si bien tienen esta evaluación que es sobre 25, su informe es sobre 20. Pero efectivamente, por eso yo quiero que me muestren ahora sus resultados, porque no sé si lo hacen, no sé si se olvidan, o será que tal vez, no sé, lo obvian porque no les, pensarán que ya no lo voy a escribir, lo voy a explicar. Está bien, su explicación tiene su valor, su nota, que es sobre 25, pero su informe es sobre 20, ¿no es cierto? Y si tu informe está incompleto, la nota de tu informe va a bajar, pero sí tu exposición va a estar bien. Pero lo bueno sería que tengas los dos bien, ¿no es cierto? Que tengas una buena nota en tu informe y que tengas una buena nota en tu evaluación. Ese es el objetivo. Entonces, eso para que lo consideren más adelante. Traten de hacerlo más completo. Está completo, Lía, pero no has hablado, solo te has basado en hablar sobre la temperatura. No has nombrado los nutrientes, están presentes, no están presentes, por qué, etcétera, ¿no? Eso también hay que considerar. Gracias, Lía, está bien. Ahora, entonces en este caso, Wendy, aclararte que el tubo número 7, la respuesta que tú te habías dado está mal, ¿no? Porque no estás considerando el por qué. ¿Por qué es lo que ha pasado que tu tubo en este caso tiene o no tiene actividad, ¿no? En relación a eso. Jenny, entonces, o Rieni, perdón, ¿ya puedes compartir, Rieni? ¿Me respondes, Rieni, para saber o continuar? Sí, Alicia, me estoy compartiendo. Ya. Alicia, me dice tipo de documento no compatible. Qué raro que salga eso. ¿Por qué no compatible? Tal vez está descargado tu documento o no. O, perdón, ¿lo has descargado o lo estás abriendo de tu computador, de lo que has guardado? No, lo he pasado a mi celular y lo he guardado en documentos, Alicia, y no puede abrir ahorita, me dice no compatible. Ya, a ver, vamos a ver de abrir tu documento. Mientras tanto, Jenny, puedes mostrar tu documento. ¿Lo tienes listo para compartir? Sí, Inge. Entonces, lo compartes mientras vamos viendo lo de Jenny. ¿Se puede ver, Inge? Sí, bien, los tubos que me vas a mostrar es el tubo número 2, el 4 y el 9. El 2, el 4 y el 9. Sí. Ok. En el tubo número 2 tomamos en cuenta lo que es el agua, 3 ml, azúcar, 1 cucharada y no hay presencia de levadura. Se coloca en agua tibia de 30 grados centígrados y
hay poca actividad catalítica ya que no contiene levadura, pero se está trabajando sobre el agua, la temperatura que, óptima, que es de 28 a 37 grados centígrados. El 2, el 9, ¿me dijo Lice? Ahí te cortaré un ratito, el 4 y el 9, pero en el caso del 2, sí puedes colocar de nuevo. El 2, no tiene levadura. Tú has colocado como resultado poca actividad catalítica. Ay, verdad, no tiene levadura, no hay actividad catalítica. No hay, ni poca ni nada, ¿no? O sea, no hay actividad porque no tiene la levadura. Si no hay levadura, no va a haber nada de actividad catalítica. Entonces, eso hay que corregirlo. Está bien, Inge, gracias. Luego, en el tubo número 4, continuamos entonces. Ok. No había, en el tubo número 4 no hay agua, pero contiene azúcar, una cucharada, y levadura. Se coloca en agua tibia 20 grados centígrados. Y yo puse que hay poca actividad catalítica porque se está trabajando con la temperatura óptima. Y en el caso del tubo número 9, el tubo número 9 solo puse que se toma en cuenta los 3 ml de agua, una cucharada de azúcar, una cucharada de levadura y hay que colocar en agua caliente. Y puse que hay actividad enzimática alta, según lo que he entendido. ¿Y por qué? Falta el por qué, ¿no? Sí. Pero según lo que pienso es por las altas temperaturas en las cuales estamos trabajando. Y que sería el agua caliente. Pero el agua caliente significaría, o agua hirviendo, dice, ¿no? Que sea utilizada. No es agua a temperatura ambiente, Sí. es agua hirviendo y después está el agua caliente. Entonces, serían temperaturas superiores a su temperatura óptima. Algo que colocó Wendy, por ejemplo, si es que han escuchado lo que ella explicó, es justamente que al inicio va a haber una buena actividad catalítica, pero a medida que va pasando el tiempo, esta se va a ver disminuida por temperaturas altas, ¿no? Donde las levaduras o las enzimas en este caso llegan a desnaturalizarse. Entonces, eso ya depende del análisis que ustedes le dan, pero efectivamente no corresponde a lo que has colocado, ¿no? Si hay una actividad alta es solamente por un tiempo corto, o puede ser que no, porque son temperaturas demasiado altas y la enzima, no ha podido generar su actividad de forma óptima por el mismo hecho de que se están manejando temperaturas demasiado altas, produciendo una desnaturalización. Bien. Milady, ¿tienes los resultados? Gracias, Jenny. Milady, ¿tienes resultados? No, pero no puedo hacer el informe. Ya son 2 informes que no haces, Milady, creo. O el anterior has hecho. Sí. Hay que hacerlos. ¿Por qué no los estás haciendo? ¿Qué dificultades estás teniendo, Milady? Recién llegué acá al Beni, al pueblo donde vivo, digamos, de donde soy. Y ayer llegué y no me dio para hacer el informe porque llegué tarde en la noche. Y estaba en Cochabamba yo ese día que le comenté que no estaba sin la cámara y todas esas cosas. Y recién anoche llegué acá al pueblo donde vivo. Ya, bueno, pero hay que considerar que se está perdiendo evaluaciones, ¿no, Milady? Sí, ya para la siguiente clase, ya a partir de hoy día, ya voy a hacer todo. Ya, muy bien. Bueno, continuaremos entonces. Esto es tu informe, Rieni.
Entonces vamos a trabajar contigo los tubos 3, 6 y 8. Ese es el número 3. A ver, dime entonces. Ya, dice, lo que se ha utilizado en el tubo 3 es una cucharada de azúcar, media cucharada de levadura, nada de agua. Luego se agita el tubo y se colocaba a hielo. Y el resultado sería que no tiene actividad catalítica porque no tiene el nutriente esencial, que es el agua, y está a una temperatura baja. Ya, a ver, el 6. Del 6, lo que se ha utilizado es 3 ml de agua, nada de azúcar y media cucharada de levadura. Se coloca a lo que es en agua tibia. Y ahí no tiene una actividad catalítica porque no tiene el nutriente esencial, que es el azúcar, aunque está a una temperatura óptima, pero no hay actividad catalítica. Y el 8. En el 8 lo que se utilizó es 3 ml de lo que es el agua, una cucharada de azúcar, media cucharada de levadura y y se coloca agua tibia, es de 30 grados centígrados, lo que llega a ser que sí tiene una actividad catalítica porque tiene todos los nutrientes esenciales y está a una temperatura óptima. Bien. Ese sería. Sí, está bien, Rieni. Tal vez en el caso del el tubo número 3, ¿no? Tiene el azúcar y tiene levadura. Efectivamente no hay el agua. Podemos considerar una poca actividad. Efectivamente, las enzimas actúan en medios acuosos, ¿sí? Podemos considerar una humedad en la levadura que pueda ayudar a que exista una mínima actividad, pero, no, mentira. Bueno, sí, pero la temperatura en este caso, al ser baja, puede llegar a disminuir totalmente. Sí, perdón, estoy pensando que aquí esa temperatura de 30 grados centígrados, como es en el caso del tubo número 4. En el 4, entonces, sí hay una pequeña actividad, ¿no? Porque estamos hablando que hay una temperatura óptima y hay un nutriente importante que es el azúcar. Entonces, tendríamos que poner poca actividad en esta parte. ¿Ya? Pero obviamente en el caso del tubo, los tubos que se he explicado, estamos bien. Bien, Erika. ¿Puedes compartir, Erika? Sí, dice, ahorita lo comparto. Ya, muy bien. ¿Se llega a ver, Lice? ¿Sí? Bien, ¿Qué te digo, tubos? sí, te digo los tubos. El 4, el 6 y el 9. Ya. Y en el tubo 4 no tenemos agua, contamos con el azúcar y también levadura, tenemos la temperatura de agua tibia a los 30 grados. Yo como resultado puse que no tiene una actividad catalítica porque falta un ingrediente esencial que es el agua, ya que las enzimas funcionan en su mayoría en medios acuosos y porque el agua va a permitir que los nutrientes puedan ingresar en la levadura y pueda realizar su actividad catalítica. Bueno, antes de que pases al 6, tienes muy bien fundamentado con respecto a al agua, ¿no? Al nutriente que va a generar esto. Pero tenemos que considerar que la levadura, les vuelvo a repetir, puede llegar a tener cierta humedad que pueda aportar a la reacción junto con el azúcar y generar poca actividad catalítica, ¿no? Poca Sí. o mínima en algunos casos. Está bien.
El tubo número 6, entonces. De agua, no tiene presencia de azúcar, media cuchara de levadura y agua tibia a 30 grados. En este caso yo puse que no tiene una actividad catalítica porque no tiene un ingrediente esencial que es el azúcar. Exacto, ¿no? A pesar de tener la temperatura óptima también. Sí. Bien, el tubo número 9. En el tubo número 9 es 13 ml de agua hirviendo, una cuchara de azúcar, media cuchara de levadura y colocar en agua caliente. Y yo en este caso puse que no tiene una actividad catalítica porque no se encuentra en la temperatura adecuada y uno de los ingredientes esenciales que es el agua no está en las condiciones adecuadas. Ya, me parece bien. Dime. Yo en este caso me he basado más en cuando ponemos agua caliente a la levadura, llega a matar a la levadura y evita que realice sus funciones. Exacto. Sí, está bien el punto de vista que ustedes tengan y lo fundamenten. Es válido también, como les decía, lo que dijo Wendy, que puede ser que al inicio pueda haber una actividad, porque sí, ¿no? Va a llegar a tener una temperatura óptima en algún punto y después obviamente se va a ver disminuida porque se va a desnaturalizar, porque va a seguir manteniendo la temperatura alta en el momento del baño María. Entonces también está bien. Entonces, es tener sus puntos de vista, pero bien justificados como lo están colocando. Entonces está bien. Está bien, Erika, gracias. Mayra. ¿Tienes, Mayra? Sí, Liz, ya la tengo. ¿Lo puedes A ver, lo voy a compartir? Sí, por favor. Ya. Lisa, no se puede subir. Bueno, no sé, no puedo compartir. A ver, vamos a ver. Esto tratan de practicar, ¿ya? Es lo más básico que tienen que poder aprender a hacer esto, de todo esto que vamos a hacer y todavía nos faltan muchas cosas más por hacer, es justamente compartir pantalla. Es lo más básico, ¿ya? Bien, estamos aquí entonces. Este es el documento, ¿no, Mayra? Un ratito sí, este es el tuyo. Bien, vamos a explicar. El tubo número 1, el 5 y el 8. Entonces ahí tienes el 1. Ya, primeramente realizamos ponemos 3 mililitros de agua, una taza de azúcar y no tiene levadura. Colocamos en un hielo y a lo que yo respondí, eso no tiene una actividad enzimática, ya que para obtener una fermentación debe ser a una temperatura mayor de 28 grados. Bueno, eso es lo que puse, Lisa. En este caso, pero la temperatura no va a ser un factor, sino que no hay la levadura. Prácticamente sí. Exacto. Entonces, es lo único que en este caso interesaría. Es decir, no tiene actividad enzimática ya que no hay levadura. Porque si no hay levadura, no importa si estaría a temperatura óptima. ¿No es cierto? Si hubiera estado esto a 30 grados centígrados, 28 grados centígrados, ¿hubiera habido actividad catalítica? Sí. ¿Por qué? Si no hay levadura. Bueno, no
Me No estoy hubiera. basando. Exacto. No hubiera. No hubiera, ¿no? Entonces, por eso te decía, tú has especificado la temperatura, pero si estuviera esa temperatura, tampoco habría actividad porque no hay levadura, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que estar aquí. Creo No que sí, como dijo, creo que yo me baso más en la una temperatura, Lice. temperatura. Exacto. Sí, Y no es solamente a ti que les ha pasado eso, Mayra, sino sí, yo sé que en algunos casos se han centrado solo en la temperatura o solo en el nutriente. Es sí, importante. porque algo así estaba viendo en el video y veía más la temperatura o mencionaba más temperatura, entonces creo que por eso, porque yo estaba viendo el video y según eso estaba haciendo esto, ¿viste? Sí. Si bien les dije, se está tomando en cuenta más que todo la temperatura, también los nutrientes. En el tubo número 2 no tienes levadura y has puesto que sí tiene actividad enzimática. Sí, creo que ahí me equivoqué igual. ¿No? Entonces eso hay que Sí, corregir. Bueno, eso hay yo- que tomarlo en cuenta más que todo. Ahora, en el caso del tubo número 5. ya en el número 5 tenemos el agua 13 ml de agua, no tenemos azúcar y tenemos media taza de levadura. Y ponemos colocamos en un hielo y bueno, como dice, no tiene actividad enzimática. Bueno, eso es lo que puse, Lice. Pero hay Creo que que esto poner por qué. sí, no lo puse porque es porque no tiene azúcar y no, creo que no tiene actividad catalítica. Ya. Bueno, no has justificado, ni siquiera has considerado la temperatura, ¿no? Me decías, porque yo solamente he pensado en la temperatura, pero solo en estos dos, Sí, y después ya nada. Trataremos de considerar todos los puntos en todos los resultados que tengan, ¿ya? Traten de no dejar uno sí, otro no. La idea de esto es de que hagamos una relación de todos los factores, las condiciones que van a afectar la actividad enzimática. El tubo número 8 más, por favor. ya, igualmente tenemos 3 ml de agua, una taza de azúcar y media taza de levadura. Ay, en el 8 dice, ¿no, Lice? Sí, el 8. Sí, 3 ml de agua, una taza de azúcar, media taza de levadura. Ponemos en agua tibia a 30 grados y ahí sí tenemos una actividad enzimática. Porque, porque vemos que tiene una reacción, bueno, tiene ya que se puede tener una fermentación. Bueno, en este caso hemos dicho que no, por el tema de que hay temperaturas altas que van a desnaturalizar a la enzima y no van a permitir que esto pueda dar lugar a su actividad catalítica, o puede haber un inicio importante de una poca actividad catalítica y después un descenso de la misma. Entonces, pero el que tenga, hay que especificarlo en qué sentido. Si poca o no va a tener, ¿no? Dependiendo del enfoque que tú le vayas a dar, que hemos hablado de dos principalmente. Uno que Sí. ha fundamentado Erika y el otro que ha fundamentado Wendy, que son dos puntos diferentes, pero sí son válidos. En este caso estás al medio, ¿no? No dices ni uno ni el otro. Sí, Liz, perdón, me equivoqué en eso. Eso, bueno, eso es justamente para que en lo siguiente vayamos mejorando este tema de los análisis de resultados. Bien, gracias entonces, Mayra. Ahora vamos a ver unas dos fichas de lo que son de la aplicación del bioquímico para que veamos en relación a nuestro tema, ¿ya? Liz, Sí. A Amy. sí, faltaba yo, Liz. Sí, tienes toda la razón, Amy. Bien. ¿Tienes para compartir tu documento, Amy? Sí, doctora. Ya. Por favor, si lo puedes compartir. Si se corta, ya sabe, volvemos al mismo enlace y continuamos si es que no lo terminaría Amy.
Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho y se ve en la pantalla. Los tubos que vas a explicar, por Ya. favor, Amy, el tubo 3, 6 y 7. Ya. Listen, yo no lo podía hacer tipo como un cuadro, imprimirle un cuadro, pero lo hice hacia abajo, pero lo voy a aplicar en el cuadro nomás, hice. 3, 6 y 7, dicen. Sí. Ya. Bueno, para poder elaborar lo que es la levadura,